Si este mensaje llegó hasta ti, no fue por distracción ni por casualidad. Algo en tu campo estaba listo para escucharlo. No porque necesites más información, sino porque has estado sosteniendo una pregunta en silencio. Una pregunta que no siempre se formula con palabras, pero que pesa en el cuerpo, en la respiración, en la manera en que miras tus días. Hay momentos en los que la vida no grita, no empuja, no sacude. Simplemente se detiene un segundo más de lo normal y ese segundo se siente distinto, como si el tiempo estuviera esperando que tú también te detengas, no para rendirte, sino para observar desde otro lugar. Muchas personas creen que están perdidas cuando en realidad están entre capas, entre lo que ya no vibra igual y lo que todavía no tomó forma. Ese espacio suele incomodar, porque el ego necesita dirección clara, señales inmediatas, garantías, pero el universo no funciona con prisa, funciona con coherencia. Tal vez has notado que ya no reaccionas igual que antes. Las mismas situaciones siguen ahí, pero algo en ti ya no entra con la misma fuerza. No es indiferencia, es ajuste. Es una conciencia que empieza a separarse del impulso automático, y esa separación, aunque sutil, cambia todo. No estás aquí para que alguien te diga qué hacer. Este mensaje no viene a darte instrucciones, viene a recordarte algo que tu cuerpo ya sabe, pero que tu mente a veces intenta tapar con ruido. La vida no se transforma cuando entiendes más, sino cuando cambias desde donde observas. El observador que fuiste durante años estaba entrenado para sobrevivir, no para percibir. Aprendió a anticipar problemas, a protegerse, a repetir patrones conocidos porque lo conocido parecía seguro. Pero llega un punto en el que ese observador ya no sirve para el siguiente nivel de experiencia, y cuando eso ocurre, la realidad empieza a sentirse repetitiva, pesada, sin novedad real. No porque el mundo esté bloqueado, sino porque estás mirando desde el mismo ángulo de siempre. El universo no responde a tus pensamientos más bonitos, ni a tus deseos mejor formulados. Responde al estado que sostienes cuando nadie te ve, a la frecuencia silenciosa desde la que interpretas lo que ocurre. Por eso hay personas que parecen atraer sin esfuerzo y otras que luchan constantemente aunque hagan todo bien. No es justicia ni castigo, es coherencia. Y aquí hay algo importante que tal vez necesites escuchar con claridad. No todo estancamiento es un retroceso, a veces es una pausa obligatoria para que el observador se reubique. Cuando sigues empujando desde un estado antiguo, el campo no se abre. Cuando sueltas la urgencia y te ajustas internamente, el movimiento ocurre sin anuncio. Si este mensaje está resonando contigo, te invito a dejar una huella consciente ahora mismo. Escribe en los comentarios, estoy listo para recibir desde otro estado, no como una frase bonita, sino como una declaración interna. Cuando eliges expresarlo, alineas intención y presencia, y eso cambia el campo más de lo que imaginas. Hay algo que se está reorganizando en tu vida, aunque todavía no puedes nombrarlo. No siempre se siente como expansión inmediata, a veces se siente como cansancio de lo viejo, como una falta de energía para seguir reaccionando igual. Eso no es debilidad, es el inicio de una observación más madura. La mayoría de las personas viven atrapadas en el contenido de sus pensamientos, pero muy pocas se preguntan desde dónde están pensando. Ese desde dónde es el verdadero punto de poder. Cambia eso y la experiencia se reordena sola. Por eso, intentar forzar claridad cuando el sistema interno está en transición solo genera más ruido. Hay fases en las que la mejor acción es no intervenir, sino permitir que la percepción se limpie. El silencio en ese momento no es vacío, es recalibración. Tal vez has sentido que necesitas menos palabras, menos explicaciones, menos validación externa, que ciertas conversaciones ya no te nutren, que ciertos objetivos que antes parecían importantes ahora se sienten huecos. No es que estés perdiendo ambición, estás dejando de interferir con lo que no eras tú. El universo no quita sin motivo. Cuando algo se cae de tu interés, es porque ya no puede acompañarte a la frecuencia que se está formando. Insistir en sostenerlo solo retrasa el ajuste. No necesitas convertirte en otra persona, necesitas dejar de sostener al personaje que aprendiste a ser para encajar.
El verdadero cambio no ocurre cuando agregas algo nuevo, sino cuando dejas de interferir con lo que ya está emergiendo. Observa cómo respiras cuando no estás pensando en nada. Observa tu cuerpo cuando no estás esperando un resultado. Ahí hay una señal. Ahí el campo se abre sin resistencia. Este mensaje no viene a prometerte algo espectacular, ni a anunciar un evento externo. Viene a señalar un punto interno que, una vez visto, no puede desverse. El momento en que te das cuenta de que el observador puede moverse, ya no vuelves a vivir igual. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque tú ya no interpretas desde el mismo lugar. Hay una diferencia enorme entre esperar que algo ocurra y estar disponible para que ocurra. La espera tensa el campo, la disponibilidad lo suaviza, y el universo siempre responde mejor a un campo suave que a uno desesperado. Si has llegado hasta aquí, confía en esto. No estás atrasado, no estás fallando, no estás perdiendo el tiempo. Estás atravesando un reajuste silencioso que no necesita aprobación externa. Lo que viene no requiere lucha, requiere espacio. Y ese espacio empieza cuando dejas de exigirte respuestas inmediatas. Permite que este mensaje se asiente. No lo analices demasiado. No intentes convertirlo en técnica. Solo observa desde dónde estás viviendo ahora mismo. Ese simple acto, cuando es honesto, ya es un cambio de frecuencia. Y cuando el observador cambia, la realidad no tiene otra opción que responder. Hay un momento específico en el camino interno en el que la persona deja de buscar respuestas afuera y comienza, casi sin darse cuenta, a percibir desde adentro. No es una decisión racional, es un cansancio sutil de repetir explicaciones que ya no calman. Es cuando la mente todavía pregunta, pero el cuerpo ya sabe que la pregunta está mal formulada. Ese momento suele llegar después de muchas tentativas, después de entender conceptos, escuchar mensajes, leer señales, intentar cambiar hábitos, y aún así, algo no se mueve. No porque falte esfuerzo, sino porque el punto de observación sigue siendo el mismo. Se cambia el contenido, pero no la posición interna desde donde se vive. La mayoría de las personas no se da cuenta de que observa la vida desde un estado contraído, un estado que se formó en base a defensa, anticipación y control. Ese estado fue útil en algún momento. Protegió, sostuvo, evitó daños mayores. Pero llega una etapa en la que ese mismo estado se convierte en el principal filtro que distorsiona la realidad. Cuando todo pasa por el mismo filtro, todo parece igual. Los días se repiten, las emociones se reciclan, las oportunidades no se sienten reales, no porque no existan, sino porque el observador no está disponible para percibirlas. El universo no se comunica a través de urgencias, se comunica a través de sincronías suaves, pero para notarlas, el sistema interno tiene que estar receptivo, no tenso. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas dicen querer un cambio, pero internamente siguen aferradas a la identidad que ese cambio tendría que disolver. Cambiar de frecuencia implica soltar una versión conocida de ti mismo, y eso genera resistencia, aunque no siempre sea consciente. Por eso, a veces, el proceso no se siente como avance, sino como vacío, como si algo se hubiera ido y lo nuevo todavía no hubiera llegado. Ese vacío no es un error, es un espacio de reordenamiento. El problema es que la mente intenta llenarlo rápido, busca respuestas, señales claras, certezas, pero el campo no responde a la prisa, responde al estado interno y disponibilidad real. Cuando una persona se aquieta lo suficiente, empieza a notar algo importante. No todo pensamiento merece atención, no toda emoción necesita reacción, no todo impulso tiene que ser seguido. En ese instante nace un espacio entre lo que ocurre y la respuesta automática. Ese espacio es pequeño, pero es poder puro. Ahí es donde el observador comienza a desplazarse. Ya no se trata de controlar la realidad, sino de dejar de interferir, de permitir que la percepción se vuelva más limpia, menos cargada de historia, menos condicionada por expectativas pasadas. El universo no premia el sacrificio ni la lucha constante, responde al estado desde el que se vive. Por eso, cuando alguien suelta internamente, aunque externamente no cambie nada de inmediato, el campo ya empezó a moverse. Tal vez por eso has sentido que algunas cosas se están desacelerando en tu vida, no para castigarte, sino para que puedas notar desde dónde estabas corriendo.
No todo lo que avanza rápido va en la dirección correcta, y no todo lo que se detiene está bloqueado. Hay pausas que son correcciones invisibles. Si este mensaje está tocando algo en ti, no lo ignores, no como una advertencia, sino como una invitación. Escribe ahora mismo en los comentarios: observo desde un nuevo lugar, no para convencer a nadie, sino para marcar internamente ese cambio. Nombrar el estado ayuda a estabilizarlo. El verdadero ajuste no ocurre cuando fuerzas una nueva mentalidad, sino cuando dejas de sostener la antigua, cuando ya no necesitas justificarte todo el tiempo, cuando ya no explicas tu proceso, cuando te permites no saber exactamente qué viene, pero confías en que no estás fuera de lugar. El observador que nace en ese punto es más silencioso, no reacciona rápido, no se defiende por costumbre, no interpreta todo como amenaza u oportunidad, simplemente percibe, y desde esa percepción, las decisiones cambian solas. Muchas personas confunden intuición con impulso. La intuición no empuja, no genera ansiedad. La intuición aparece como una claridad tranquila, aunque no traiga garantías. Para escucharla, el ruido interno tiene que bajar. Por eso, cuanto más intentas controlar el proceso, menos espacio dejas para que algo diferente ocurra. El control aprieta el campo, la observación lo expande. No necesitas hacer más, necesitas interferir menos. El universo no se equivoca con los tiempos. A veces eres tú quien está adelantado mentalmente, queriendo vivir una etapa que todavía no se alineó internamente. Cuando eso pasa, la experiencia se vuelve pesada. Cuando el ritmo interno y el externo se sincronizan, todo fluye sin anuncio. Si estás aquí, es porque algo en ti ya empezó a cambiar de posición, aunque todavía no lo veas reflejado afuera. La realidad siempre responde después. Primero se mueve el observador, luego el escenario. Permite que esta comprensión se asiente sin convertirla en exigencia. No tienes que demostrar nada. No tienes que llegar a ningún lugar específico. Estar disponible ya es suficiente. El mensaje no es haz, es permite. No es fuerza, es ajusta. No es persigue, es observa. Y cuando observas desde un lugar más amplio, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como un diálogo silencioso. Un diálogo que no siempre usa palabras, pero que nunca se equivoca. Confía en el ajuste que está ocurriendo, incluso si todavía no tiene nombre. Lo que se está acomodando ahora es la base, y cuando la base cambia, todo lo que se construye encima responde de otra manera. Sigue observando, sin prisa, sin expectativa rígida. Desde ahí, el mensaje continúa actuando, incluso cuando el video termina. Hay un punto en el proceso en el que ya no necesitas más señales, no porque todo esté resuelto, sino porque algo en ti dejó de pedir confirmación constante. Ese punto no suele ser celebrado, no viene acompañado de euforia, llega como una calma extraña, casi desapercibida, pero profundamente estable. Es ahí donde muchas personas se confunden. Piensan que perdieron motivación, que se apagaron, que algo se enfrió por dentro. Pero no es apagamiento, es integración. Es cuando la energía deja de subir y bajar bruscamente y empieza a sentarse en una frecuencia más coherente. La conciencia inmadura necesita estímulo constante para sentir que está avanzando. La conciencia madura reconoce el movimiento incluso cuando no hay ruido. Y ese reconocimiento cambia por completo la relación con la realidad. Cuando el observador se estabiliza, la vida deja de sentirse como una secuencia de pruebas. Ya no todo se interpreta como obstáculo o señal. Las cosas simplemente ocurren y tú decides desde dónde las recibes. Esa decisión no es mental, es vibracional. El universo no necesita que lo convenzas, no necesita promesas, rituales excesivos ni repeticiones forzadas. Responde a la consistencia interna, a la frecuencia que sostienes cuando no estás esperando nada a cambio. Por eso, en esta etapa, muchas personas sienten que ya no encajan en ciertos discursos, en ciertas dinámicas, incluso en ciertas relaciones. No porque se vuelvan superiores, sino porque su campo dejó de resonar con el drama constante, con la urgencia, con la necesidad de validación. Ese distanciamiento no es frialdad, es claridad. Cuando el observador cambia de lugar,
La percepción del tiempo también cambia. Ya no hay tanta prisa por llegar, ya no hay tanta ansiedad por resultados inmediatos. Se empieza a confiar en el proceso, no como una idea bonita, sino como una experiencia directa. Y esa confianza se nota en la postura corporal, en la forma de hablar, en las decisiones que ya no se explican demasiado. Se nota incluso en lo que decides no hacer. La verdadera alineación no grita, no se anuncia, no busca aprobación, simplemente actúa de manera coherente. Tal vez has notado que ya no tienes ganas de convencer a nadie de lo que estás viviendo, que prefieres el silencio a la discusión, que eliges la presencia antes que la reacción. Eso no es aislamiento, es soberanía interna. El observador que habita ese estado no se pierde en proyecciones futuras ni se queda atrapado en narrativas pasadas. Vive en un presente más amplio, menos cargado, y desde ahí las decisiones se vuelven más simples. No más fáciles, pero sí más limpias. En este punto es importante comprender algo clave. No todo lo que se va necesita ser reemplazado de inmediato. Hay transiciones que requieren vacío, no para castigarte, sino para que el sistema se reorganice sin interferencias. El vacío consciente no es ausencia, es espacio fértil. El problema es que la mente fue entrenada para llenar espacios rápidamente, para producir, responder, definir. Pero el campo creativo responde mejor cuando hay amplitud, cuando no estás empujando una forma específica. Por eso, cuanto más te alineas internamente, menos necesidad tienes de controlar el resultado. Y cuanto menos controlas, más fluidez aparece. No como magia, sino como consecuencia directa de la coherencia. Si este mensaje está resonando contigo ahora, deja una marca consciente en este punto del camino. Escribe en los comentarios: confío en el proceso que se está ordenando. No como una afirmación vacía, sino como un reconocimiento del estado que estás habitando. Nombrar la coherencia la fortalece. El universo no se mueve por intensidad emocional, sino por estabilidad vibracional. Los picos suben rápido y caen igual de rápido. La estabilidad sostiene, y lo que se sostiene se materializa con menos fricción. En esta etapa empiezas a notar que algunas oportunidades llegan sin esfuerzo, que ciertas decisiones se aclaran solas, que algunas situaciones se resuelven sin que tengas que intervenir. No porque estés haciendo algo especial, sino porque ya no estás interfiriendo con el flujo. Eso es madurez energética. No significa que todo sea perfecto, significa que ya no dramatizas cada imperfección, que entiendes que el movimiento real es interno y que lo externo se acomoda después. El observador estable no se identifica con cada emoción que pasa, las siente, las atraviesa, pero no construye identidad a partir de ellas. Sabe que las emociones son estados, no definiciones. Desde ahí, la vida se vuelve más liviana. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los cargas con historias innecesarias. Hay una gran diferencia entre vivir reaccionando y vivir respondiendo. La reacción es automática, nace del pasado. La respuesta es consciente, nace del presente. Cuando te mueves desde la respuesta, tu energía deja de dispersarse. Y una energía que no se dispersa, se ordena. Este orden no es rigidez, es alineación. Es saber cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo permitir que algo se acomode solo. Si llegaste hasta aquí, no subestimes lo que ya ocurrió en ti. No todo cambio es visible de inmediato. Algunos se manifiestan primero como paz interna, como silencio, como ausencia de conflicto. Esa ausencia no es estancamiento. Es señal de que el observador ya no está luchando contra la realidad. Y cuando dejas de luchar, la realidad deja de resistirse. Permite que este estado se profundice. No intentes sostenerlo a la fuerza. Solo obsérvalo. Cada vez que eliges presencia en lugar de reacción, refuerzas la coherencia. El mensaje no termina aquí. Continúa actuando mientras sigues viviendo, en cada decisión pequeña, en cada pausa consciente, en cada momento en que eliges no volver a la antigua posición. El universo ya respondió, no con palabras, sino con ajuste interno. Ahora simplemente permite que ese ajuste se refleje, a su tiempo, en la forma que tenga que tomar.
Llega un momento en el que ya no necesitas entender más. Y eso, para la mente, puede parecer peligroso, porque la mente fue entrenada para buscar, comparar, analizar, anticipar. Pero el alma no evoluciona por acumulación de respuestas, evoluciona por presencia. Cuando todo lo que tenía que moverse ya se movía por dentro, el silencio deja de ser incómodo, se vuelve familiar. Ya no se siente como ausencia, sino como base, como un suelo firme desde el cual todo empieza a ordenarse sin esfuerzo. En ese punto, muchas personas creen que no está pasando nada, pero en realidad es cuando está pasando lo esencial, porque el observador ya no está fragmentado, ya no salta entre pasado y futuro, ya no vive esperando una señal para autorizarse a estar en paz. La verdadera transformación no hace ruido. El universo nunca tuvo problema en responderte. El único desajuste siempre fue el estado desde el cual esperabas la respuesta. Cuando ese estado cambia, no necesitas perseguir nada. La experiencia empieza a acercarse sola. Por eso, ahora, no se trata de hacer más rituales, repetir más frases o forzar pensamientos positivos. Se trata de habitar lo que ya se ajustó, de no volver al antiguo lugar solo por costumbre, de no traicionar tu propio silencio por miedo a perder movimiento. Hay una madurez energética que se nota en lo que ya no haces, en lo que ya no explicas, en las discusiones que ya no te llaman, en las urgencias que ya no te gobiernan. Esa madurez no te separa de la vida, te vuelve más íntimo con ella. Cuando el observador se estabiliza, la realidad se vuelve más honesta, no siempre más cómoda, pero sí más clara. Ya no necesitas que todo salga perfecto para sentirte en coherencia. Entiendes que incluso lo incompleto tiene sentido cuando no luchas contra ello. La frecuencia desde la cual vives ahora es más silenciosa, pero más potente, porque no depende de estímulos externos, no se derrumba con una noticia, no se eleva artificialmente con promesas, se sostiene por sí misma. Eso es alineación real, y desde ahí el universo responde con precisión, no con fuegos artificiales, sino con sincronías pequeñas, exactas, imposibles de forzar. Personas que aparecen en el momento justo, decisiones que se aclaran sin drama, caminos que se abren sin empujarlos. Nada de eso ocurre por suerte, ocurre porque ya no estás interfiriendo. Si llegaste hasta aquí, este no es el final de un mensaje, es el cierre de una interferencia. Lo que necesitaba acomodarse ya encontró espacio. Ahora la invitación es simple pero profunda. No vuelvas al antiguo punto de observación solo porque era conocido. Permítete sostener este estado incluso cuando el mundo intente arrastrarte a la prisa, al ruido, a la reacción, no como resistencia, sino como elección consciente. Si este cierre está resonando contigo, deja una marca clara ahora mismo. Escribe en los comentarios: elijo sostener este estado. No para el algoritmo, sino para ti, porque cuando eliges sostener, el campo se estabiliza, y cuando miles de personas eligen desde ese lugar, algo real cambia. No necesitas compartir esto con todo el mundo, no necesitas explicarlo, no necesitas validación. Lo que está alineado no se justifica. A partir de ahora, cada decisión pequeña será una extensión de este ajuste, cada pausa consciente, cada vez que no reaccionas automáticamente, cada vez que eliges presencia en lugar de impulso. Todo eso suma coherencia, y la coherencia, a diferencia del esfuerzo, no agota, nutre. El universo no te pide que seas perfecto, te pide que seas honesto con el estado desde el cual vives. Cuando esa honestidad aparece, la vida deja de ser una lucha por controlar resultados y se convierte en una experiencia que se despliega con inteligencia propia. Este mensaje no fue para motivarte, fue para recordarte. Recordarte que el poder nunca estuvo en hacer más, sino en observar mejor. Recordarte que no todo avance es visible. Recordarte que el silencio también es movimiento. Ahora simplemente sigue viviendo desde aquí, sin prisa, sin expectativa rígida, sin volver atrás. Lo que tenía que alinearse, ya lo hizo. Y desde este punto, la vida responde. Llega un punto en el camino en el que ya no estás buscando señales, porque la señal eres tú.
No porque hayas ganado todas las batallas, sino porque dejaste de pelear con el mismo pensamiento, la misma emoción, la misma necesidad de control. Y cuando eso se suelta, aunque sea apenas 1 milímetro, el universo lo siente como un cambio de dirección completo. Muchas personas creen que el final de un proceso espiritual debería sentirse como una explosión, como una revelación, como una confirmación externa. Pero el verdadero cierre casi nunca grita. El verdadero cierre se siente como un silencio limpio, como si por dentro se hubiera apagado un motor que llevaba años funcionando sin descanso. Y de repente, sin darte cuenta, respiras diferente. No porque hiciste una técnica, sino porque ya no estás sosteniendo la misma tensión. Ese es el signo real de que algo terminó. No terminó la vida, no terminó el movimiento, no terminó el deseo. Terminó una forma antigua de observar. Terminó una postura interna que te hacía interpretar todo desde la supervivencia. Y cuando eso se suelta, aunque sea apenas 1 milímetro, el universo lo siente como un cambio de dirección completo. Muchas personas creen que el final de un proceso espiritual debería sentirse como una explosión, como una revelación, como una confirmación externa. Pero el verdadero cierre casi nunca grita. El verdadero cierre se siente como un silencio limpio, como si por dentro se hubiera apagado un motor que llevaba años funcionando sin descanso. Y de repente, sin darte cuenta, respiras diferente. No porque hiciste una técnica, sino porque ya no estás sosteniendo la misma tensión. Ese es el signo real de que algo terminó. No terminó la vida, no terminó el movimiento, no terminó el deseo. Terminó una forma antigua de observar. Terminó una postura interna que te hacía interpretar todo desde la supervivencia. Y cuando eso termina, el mundo sigue igual por fuera, pero ya no te cae encima igual por dentro. Esto es importante porque el ego, cuando pierde el control, intenta volver a tomarlo con urgencia. Te susurra que estás estancado, que estás perdiendo tiempo, que no puedes relajarte todavía. Te empuja a hacer más, a buscar más, a demostrar más. Pero ese impulso no es visión, es miedo disfrazado de productividad. Y si tú vuelves a obedecerlo, vuelves al mismo lugar. El universo no te pide que corras, te pide que sostengas, te pide coherencia. Porque lo que te está esperando del otro lado no es un premio por esforzarte más, es una consecuencia de tu estado. Si tu estado es ansiedad, el campo se contrae. Si tu estado es presencia, el campo se abre. Si tu estado es necesidad, el campo se vuelve pesado. Si tu estado es disponibilidad, la realidad empieza a moverse sola. No hay magia aquí, hay ley interna. Y quizá por eso este mensaje te encontró ahora, porque estás justo en esa línea fina donde el viejo tú todavía intenta existir, pero el nuevo tú ya no tiene energía para actuar igual. Ese cansancio que sientes con lo mismo de siempre no es fracaso, es evolución. Es tu conciencia diciendo, ya no puedo fingir que esto me sirve. Cuando una identidad antigua se rompe, la mente se asusta, porque la identidad no es solo un conjunto de ideas, es una forma de sostener el mundo, es una manera de estar en el cuerpo, es una postura frente al tiempo. Por eso cuando cambias por dentro, al principio se siente como un vacío extraño, como si te hubieran quitado algo y no te hubieran dado nada a cambio. Pero eso no es pérdida, es espacio. El espacio es lo que permite que algo nuevo exista sin estar contaminado por lo antiguo. Si llenas ese espacio con prisa, repites. Si respetas ese espacio con presencia, renaces. Y aquí está la parte que casi nadie acepta. A veces, lo que bloquea tu realidad no es que el universo no te escuche, es que tú sigues hablando desde un lugar que ya no es verdadero. Sigues afirmando cosas que no sientes, sigues deseando cosas desde la falta, sigues intentando manifestar desde la urgencia. Y el universo, que es precisión, no responde al discurso, responde a la vibración. Tu vibración real siempre está hablando, incluso cuando tú estás callado. Por eso, el cierre de este proceso no es una frase final, es una decisión íntima. Es levantarte mañana y no volver a la antigua postura, no volver a buscar confirmación en cada detalle, no volver a apretarte el pecho con expectativas imposibles, no volver a perseguir resultados como si tu paz dependiera de ellos. Tu paz no es el premio, tu paz es el portal. Y cuando el portal se abre, no necesariamente te lleva a un lugar espectacular, a veces te lleva a un lugar simple, un lugar donde por fin puedes vivir sin estar en guerra con tu propia mente.
un lugar donde haces lo que tienes que hacer sin dramatizar, un lugar donde el universo deja de sentirse como un juez y empieza a sentirse como un espejo, porque eso es. La vida no te está castigando, te está reflejando. Si tú miras la vida desde tensión, verás obstáculos por todas partes. Si tú miras la vida desde presencia, verás información. Si tú miras la vida desde miedo, verás amenazas. Si tú miras la vida desde coherencia, verás caminos. El cambio no está en lo que miras, está desde dónde miras. Y ahora quiero que te escuches con honestidad, no con juicio, con honestidad. ¿Desde dónde has estado mirando últimamente? ¿Desde el apuro? ¿Desde el control? ¿Desde la necesidad de que algo pase ya? Porque si es así, no te culpes. Eso fue aprendido, eso fue programado, eso fue una forma de protegerte. Pero ya no es necesario sostenerlo como si fuera tu identidad. Este es el punto donde dejas de vivir como reacción y empiezas a vivir como respuesta. Reacción es pasado, respuesta es presencia. Reacción es impulso, respuesta es claridad. Reacción es defensa, respuesta es soberanía. Cuando entras en respuesta, tu energía deja de desperdiciarse. Y una energía que no se desperdicia se vuelve magnética, se vuelve estable, se vuelve fuerte sin gritar. Por eso, lo que viene para ti no requiere que te vuelvas alguien perfecto, requiere que te vuelvas alguien verdadero, alguien que sostiene su estado incluso cuando nadie lo aplaude, alguien que no cambia su frecuencia por el ruido del mundo, alguien que entiende que el universo no responde una vez, responde todo el tiempo, en cada detalle, según lo que tú sostienes. Y aquí es donde quiero que dejes una marca, no por mí, por ti. Escribe en los comentarios, sostengo mi nuevo estado, porque cada palabra que dejas aquí no es solo interacción, es una decisión. Y cuando miles de personas escriben una decisión similar, el campo colectivo se siente distinto. De verdad, la vibración se amplifica. Ahora escucha esto con calma. No necesitas correr hacia tu nueva vida. Necesitas dejar de correr desde la vieja. Esa es la diferencia. No es perseguir más, es interferir menos. Interferimos cuando dudamos de todo. Interferimos cuando queremos controlar el cómo. Interferimos cuando no soportamos el silencio entre una etapa y otra. Interferimos cuando nos traicionamos para sentir aprobación. Pero cuando no interfieres, el campo hace su trabajo. Y el campo es inteligente. El campo sabe ordenar. El campo sabe conectar. El campo sabe cerrar puertas que no eran para ti y abrir otras que ni siquiera estabas buscando. Por eso, si hoy no tienes todas las respuestas, está bien. No estás fallando, estás madurando. Estás aprendiendo a confiar no como un concepto, sino como un estado. Y ese estado se practica en lo pequeño, en cómo respondes a un mensaje, en cómo caminas cuando nadie te mira, en cómo respiras cuando algo sale distinto a lo esperado, en cómo te hablas cuando surge la duda. Porque la duda va a aparecer, el ego va a aparecer, la vieja programación va a intentar volver. Pero ahora tú tienes algo que antes no tenías, conciencia del lugar desde donde estabas mirando. Y cuando tienes esa conciencia, puedes elegir. No tienes que pelear con tu mente, solo tienes que no obedecerla automáticamente. No tienes que eliminar tus emociones, solo tienes que dejar de construir tu identidad encima de ellas. No tienes que forzar la fe, solo tienes que sostener presencia. Si este video te sostuvo, si te ordenó por dentro aunque sea un poco, te pido 3 cosas simples, porque ayudan a que este mensaje llegue a más gente que también lo necesita. Dale like para que el algoritmo entienda que esto tiene valor. Dale hype si tú sientes la vibración, porque eso impulsa el alcance de una forma brutal. Y suscríbete si quieres seguir entrenando este estado, porque lo que se repite se integra, y lo que se integra se vuelve tu nueva normalidad. Y ahora, suelta el resto. No intentes convertir esto en presión, no intentes demostrar nada, simplemente vive desde aquí, más silencioso, más firme, más verdadero. Porque cuando sostienes tu nuevo estado, el universo no tiene otra opción que reorganizarse alrededor de ti.